Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema a veces mal entendido del embarazo, que va mucho más allá de las náuseas matutinas comunes. Hablamos de la hiperémesis gravídica. Tenemos como guía extractos de un texto Hiperémesis gravídica, definición y tratamiento. La idea es entender bien qué es, por qué ocurre, cómo se diagnostica y, claro, cómo se maneja, porque esto es otra cosa. Exacto. Es fundamental diferenciarla. No son las náuseas y vómitos del embarazo, las NBE, que muchas conocen. La hiperémesis gravídica, HG, es una condición médica seria. Tiene criterios diagnósticos claros y puede tener riesgos importantes, tanto para la madre como para el bebé si no se trata bien. La diferencia es clave. Perfecto. Pues empecemos justo por ahí, por definirla. El texto menciona vómitos severos, persistentes e incoercibles. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Incoercibles. Incoercible significa que no paran, que no se controlan fácilmente. Son vómitos tan intensos y constantes que provocan problemas medibles. O sea, no es solo sentirse mal. Es una situación que lleva a deshidratación evidente, a un estado casi de inanición, que se ve en una pérdida de peso importante. ¿Cuánto peso? El texto marca un mínimo del 5% del peso que se tenía antes del embarazo. Además, causa desequilibrios en los electrolitos, que son esenciales, alteraciones ácido-base, y algo muy característico: cetonas en la orina, cetonuria. Cetonuria. ¿Eso por qué? Pasa porque el cuerpo, al no poder usar la energía de la comida por los vómitos, empieza a quemar sus propias grasas para obtener combustible. De ahí salen las cetonas. Entendido. Queda claro que es mucho más grave. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? La fuente dice que la causa exacta, pues, es incierta. Pero se habla de factores inmunológicos, psicológicos, hormonales, hasta un hipertiroidismo transitorio. Suena complejo, ¿no? Y lo es, sí. No hay una única causa identificada. Pero sí se conocen factores de riesgo, cosas que aumentan la probabilidad de tener HG. Y aquí es donde se pone interesante lo que dice la fuente. A ver. Por ejemplo, condiciones como la mola hidatidiforme, que es un problema con la placenta al inicio, o los embarazos múltiples. En esos casos, las hormonas suelen estar más altas, y eso parece influir. Algo más. Sí, también parece más común en el primer embarazo, o sea, en nulíparas. O si ya se tenían migrañas o reflujo gastroesofágico antes. Fíjate, menciona hasta detalles como tener el cuerpo lúteo en el ovario derecho o usar ciertos fármacos con estrógenos. Y luego, al revés, factores protectores, como no oler bien, la anosmia, o el consumo previo de alcohol y tabaco. Esto último sí que llama la atención. Obviamente no es una recomendación, ¿verdad? No, para nada. Son asociaciones estadísticas, observaciones de estudios. No significa que sea bueno fumar o beber en el embarazo, por supuesto que no. Lo interesante aquí es cómo sugiere que hay muchos sistemas involucrados. El hormonal, el digestivo, quizás hasta el nervioso. Muestra que la HG es multifactorial. Hablando de hormonas, que siempre salen a relucir en el embarazo, ¿qué papel juegan el estrógeno, la progesterona y la famosa beta-HCG? Son centrales, sí. Mira, el estrógeno y la progesterona están altos en el embarazo y relajan el músculo liso. Esto incluye el del estómago, que entonces se vacía más lento. Y eso, pues puede empeorar las náuseas y los vómitos. Tiene sentido. ¿Y la beta-HCG, la de las pruebas de embarazo? Esa hormona alcanza su nivel máximo justo en el primer trimestre, y ese es el periodo donde la HCG suele ser peor. Además, como decíamos, sus niveles son mucho más altos en casos de mola o embarazos múltiples, que ya vimos son factores de riesgo. Incluso se está investigando si pequeñas variaciones genéticas, mutaciones en el receptor de esta hormona, podrían explicar por qué a algunas personas les da más fuerte que a otras. Interesante. El texto también habla de una bacteria, el Helicobacter pylori, la que asociamos con las úlceras. Menciona un OR, un odds ratio, de 3.21. ¿Eso qué nos dice? Ese número, el 3.21, sugiere que las personas con HG podrían tener como 3 veces más probabilidad de tener esa infección por H. pylori comparado con embarazadas sin HG. Es una asociación, curiosa.
Todavía se estudia si la bacteria causa el HG, si el HG facilita la infección o si es solo una coincidencia. Pero, de nuevo, nos recuerda mirar en varias direcciones. Vale. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cómo se ve una persona con hiperémesis gravídica? ¿Qué otros síntomas hay aparte de vomitar sin parar? Bueno, además de los vómitos persistentes, es muy común la salivación excesiva, que a veces se llama ptialismo, y físicamente los signos de deshidratación son claros. La piel seca, las mucosas secas, orinan poco y muy oscuro, muy concentrado. Algo muy frecuente también es la hipotensión ortostática, ¿Qué es eso? que baja mucho la presión arterial al ponerse de pie de golpe. Causa mareo, a veces hasta desmayos. Y claro, si la situación se alarga sin un buen manejo, se ven signos de desnutrición. Con todo este cuadro, ¿cómo se llega al diagnóstico? Y sobre todo, ¿cómo estar seguros de que no son las náuseas normales? A ver, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se basa en todos esos síntomas severos que describimos. Pero, y esto es importante, se apoya sí o sí en pruebas de laboratorio. Buscamos esas alteraciones que ya comentamos, los electrolitos alterados, típicamente el potasio bajo, la hipopotasemia, Ajá. y un desequilibrio ácido-base que suele ser alcalosis metabólica hipoclorémica, aunque a veces puede ser acidosis. También se ve hemoconcentración, o sea, el hematocrito alto por la deshidratación, y por supuesto, la cetonuria, las cetonas en orina. La evaluación inicial, dice la fuente, incluye medir peso, presión, pulso, acostada y de pie, para ver eso de la hipotensión ortostática, ¿no? Y una ecografía. ¿Por qué es tan importante la eco aquí? Es vital. Primero, para confirmar que el embarazo está bien, que es viable y está dentro del útero. Y segundo, y esto es crucial para la HG, para descartar esas condiciones de riesgo que mencionamos. La mola-idetidiforme o un embarazo múltiple. Porque no solo aumentan el riesgo de HG, sino que necesitan un manejo particular ellas mismas. Vale. Entonces, resumiendo, criterios diagnósticos clave. Vómitos persistentes, pérdida de peso de al menos 5% y cetonuria. Hay un consenso internacional que añade detalles. Que empiece antes de las 16 semanas, que los vómitos sean muy fuertes, que impidan comer o beber y que limiten la vida diaria. Incluso mencionan una escala, PUQE. Exacto. La escala PUQ, que significa puntuación única de cuantificación de émesis, ayuda a ponerle un número a la severidad. La clasifica en leve, moderada o severa según cuántas náuseas, vómitos y arcadas tenga la persona. Es una herramienta útil, digamos, para objetivar y decidir el tratamiento. Y aquí el punto clave, diferenciarlo bien de las náuseas y vómitos del embarazo, las NBE normales. Justo. Las NBE normales suelen empezar por la semana 5 o 6. Tienen su pico por la 9 y normalmente mejoran o se van entre la semana 16 y 20. La gran diferencia es que en las NBE los análisis de sangre y orina suelen salir normales. No hay esa deshidratación severa con hipotensión ortostática, casi no hay cetonas en la orina y, fundamental, no se pierde ese 5% o más de peso. Entendido el diagnóstico. Ahora hablemos de lo serio, las complicaciones. Si la HG no se maneja adecuadamente, ¿qué riesgos hay? Pues sí, esta es la parte más delicada. Las complicaciones pueden ser graves. Para la madre, esos desequilibrios de electrolitos, sobre todo la falta de potasio, la hipopotasemia, pueden dar problemas del corazón. La desnutrición puede llegar a ser muy severa. Los vómitos constantes pueden hasta desgarrar el esófago. Eso se llama síndrome de Mallory-Weiss y causa sangrado. Puede afectarse el hígado, la coagulación. Y hay una complicación neurológica muy grave, aunque no sea tan común, la encefalopatía de Wernicke. Encefalopatía de Wernicke. ¿Qué es eso exactamente? Es una emergencia neurológica. Ocurre por una falta muy grave de tiamina, que es la vitamina B1. Cuando alguien vomita tanto y no se nutre bien, las reservas de tiamina se agotan muy rápido. Lo clásico es una tríada de síntomas: problemas con los movimientos de los ojos, oftalmoplejía, dificultad para coordinar movimientos, como caminar, ataxia, y confusión o cambios mentales. Es crucial prevenirla. ¿Y cómo se previene? Aquí hay un punto importantísimo del manejo.
Siempre que se le vaya a poner suero con glucosa a una paciente con HG que pueda estar desnutrida, es absolutamente fundamental ponerle primero tiamina por vena. Antes de la glucosa. Sí, antes, porque darle glucosa a alguien con déficit de tiamina puede desencadenar la encefalopatía o empeorarla si ya estaba empezando. Es una medida de precaución sencilla, pero que salva vidas y evita secuelas neurológicas. Qué importante saber eso. Y para el bebé, ¿qué riesgos corre si la madre tiene una HG severa? Si la desnutrición y la deshidratación de la madre son importantes y se mantienen en el tiempo, aumenta el riesgo de que el bebé no crezca bien dentro del útero. Eso se llama restricción del crecimiento intrauterino, o RCIU. También se asocia con más riesgo de bajo peso al nacer y de parto prematuro. Bien, con este panorama, ¿cómo se trata la HG? El texto lo divide en no farmacológico, farmacológico y de apoyo. Empecemos por lo básico, lo que no son medicamentos. Claro. El primer paso es intentar aliviar los síntomas con medidas más sencillas. Se recomienda evitar comidas que irriten el estómago, picantes, grasas, cosas muy ácidas, también el café, el alcohol. Es mejor comer poquito y a menudo lo que se llama dieta fraccionada, intentando que sea rica en proteínas. Y líquidos. También a sorbitos pequeños y frecuentes. Muchas veces se toleran mejor si están fríos. El jengibre, en ciertas dosis, parece que ayuda un poco, hay evidencia. Y es útil identificar qué olores o ambientes empeoran las náuseas y evitarlos. A veces, tomar las vitaminas prenatales con comida, en lugar de en ayunas, también ayuda. Vale, si eso no es suficiente, se pasa a los fármacos. Dice que es escalonado. ¿Cuál es el primer escalón? Normalmente se empieza con piridoxina, que es la vitamina B6. A veces se combina con un antihistamínico, la doxilamina. Si esta combinación no funciona, se pueden probar otros antihistamínicos que también quitan las náuseas, como la difenhidramina, el dimenidranato o fármacos como la proclorperacina o prometacina. ¿Y si la cosa sigue igual de mal? ¿Qué viene después? Se puede escalar a medicamentos que ayudan a que el estómago se mueva, los procinéticos, como la metoclopramida, u otros antieméticos más potentes. Ahí aparece el ondansetrón, que es eficaz, sí, pero el texto hace una advertencia importante. ¿Cuál? Que se debe evitar en el primer trimestre. Parece haber un riesgo pequeño, pero real, de labio leporino en el bebé. Así que precaución ahí. Y ya para los casos muy resistentes, que no mejoran con nada, se reservan opciones como la clorpromacina o incluso corticoides como la metilprednisolona. Pero eso ya es en situaciones muy específicas y con mucho cuidado. Y junto a todo esto está el tratamiento de apoyo. Suena fundamental. Lo es, totalmente. Sobre todo en los casos moderados o severos. La base es reponer líquidos y electrolitos por vena para corregir la deshidratación y esos desequilibrios que comentamos. Y aquí vuelvo a insistir con la tiamina. Ponerla intravenosa en la dosis correcta según la gravedad, antes de la glucosa. Es clave para prevenir Wernicke. ¿Y si la pérdida de peso es muy grande? En esos casos, si la pérdida de peso es muy severa y no se consigue que toleren la comida, a veces hay que recurrir a nutrición artificial. Puede ser por una sonda, nutrición enteral, o directamente por vena, nutrición parenteral. Entiendo. Claro, no todos los casos se pueden manejar en casa. ¿Cuándo se decide ingresar a la paciente? La hospitalización se plantea cuando la pérdida de peso pasa de ese 5%. Cuando hay alteraciones importantes de electrolitos o del ácido base, o simplemente si la HG no responde al tratamiento que se intenta en casa, con dieta y los primeros medicamentos. Y una vez en el hospital, ¿cómo es el manejo? El texto habla de medidas generales. Ambiente tranquilo, reposo, a veces nada por boca, NPO al principio, control estricto de líquidos, peso y apoyo psicológico. Exacto. Se intenta que el entorno sea lo menos estresante posible. El reposo digestivo inicial, sin comer ni beber por unas horas, ayuda a calmar el estómago. Y luego, las medidas específicas. La hidratación por vena, calculando bien cuánto líquido poner y alternando sueros. Reponer los electrolitos que falten, como potasio o sodio, pero con cuidado, sin ir demasiado rápido. Y dar vitaminas B1, B6 y C por vena. ¿Hasta cuándo se mantiene el suero? La terapia intravenosa se mantiene hasta que la persona ya tolere líquidos por boca, sin vomitar y hasta que desaparezcan las cetonas de la orina.
Y el apoyo psicológico es importante porque pasar por una HG puede ser muy duro física y emocionalmente. Perfecto. Creo que hemos cubierto los puntos clave. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, ¿cuáles serían los puntos esenciales para recordar? A ver, puntos clave. 1. Diagnóstico de HG igual. Vómitos persistentes plus pérdida de peso mayor o igual a 5% plus cetonuria. 2. El desequilibrio típico es alcalosis metabólica hipoclorémica con potasio bajo. 3. La complicación neurológica más grave a evitar es la encefalopatía de Wernicke. Ajá. 4. El tratamiento inicial suele ser vitamina B6, piridoxina, con o sin dosilamina. 5. Ojo con el ondansetron en el primer trimestre. 6. Prevención de Wernicke es vital. Tiamina IV antes de sueros con glucosa si hay desnutrición. El texto hasta pone un ejemplo de receta médica para una paciente, con los sueros, el potasio, KCl, antieméticos, vitaminas, para ver cómo se aplica en la práctica. Sí, ese ejemplo ayuda a ver cómo se combinan las medidas de apoyo, hidratación, electrolitos, vitaminas, con el tratamiento farmacológico inicial ya en un plan dentro del hospital. Entonces, la gran conclusión es que la hiperémesis gravídica no son solo náuseas más fuertes. Es una condición clínica bien definida, con riesgos reales y un manejo muy específico, escalonado, que muchas veces necesita ingreso. Totalmente. Lo fundamental es reconocerla pronto, empezar el manejo adecuado para corregir la deshidratación y los electrolitos y, sobre todo, prevenir activamente las complicaciones graves, especialmente la encefalopatía de Wernicke, usando bien la tiamina. Y para terminar, alguna reflexión final. El material se enfoca mucho en lo clínico, la definición, el tratamiento, pero quizás hay algo más, ¿no? Sí, una reflexión interesante, que la fuente apenas toca al mencionar factores psicológicos y la psicoterapia de apoyo, sería pensar en el impacto más allá de lo puramente físico. ¿Cómo afecta una experiencia tan intensa, tan debilitante como la HG al bienestar emocional, al estado psicológico de la madre? Durante el embarazo y también después. Es una dimensión que seguramente necesita más atención. Entender la HG no solo como un reto fisiológico, sino también como un desafío emocional muy profundo. Muchas personas asocian el embarazo con náuseas, cierto. Es casi, una expectativa. Pero ¿qué pasa cuando esas náuseas van mucho más allá? Cuando se vuelven pero tan severas e incontrolables que ponen en riesgo la salud. Hoy vamos a explorar a fondo una condición que transforma esa experiencia, la hiperemesis gravídica. Exactamente. Y es clave lo que dices. No hablamos de las típicas náuseas matutinas, para nada. Vamos a usar información de fuentes médicas, académicas, para desentrañar qué es realmente la hiperemesis gravídica. Por qué ocurre y, súper importante, cómo se maneja para proteger tanto a la madre como al bebé. Nuestro objetivo hoy es entender esta condición, que es compleja y afecta a un porcentaje pequeño, sí, pero significativo de embarazos. Muy bien, entonces, entremos en materia. ¿Qué define exactamente a la hiperémesis gravídica? O sea, ¿cómo sabemos que no son solo las náuseas normales, digamos, llevadas a un extremo? Bueno, aquí está la clave. La hiperémesis gravídica, o HG, como se le dice a veces, se define por sus consecuencias. Hablamos de vómitos tan persistentes e intensos que provocan una pérdida de peso importante. Típicamente se habla de más del 5% del peso que se tenía antes del embarazo. Y no solo eso, también causan deshidratación, desequilibrios en las sales esenciales del cuerpo, los famosos electrolitos y la aparición de cetonas en la orina. Exacto. Esa cetonuria es una señal de alarma importante. Lo que nos indica es que el cuerpo, al no poder obtener energía de los alimentos por los vómitos constantes, pues ha empezado a quemar sus reservas de grasa. Es como un estado de ayuno prolongado. Y ahí está la gran diferencia con la emesis gravídica común, ¿no? Esas náuseas, esos vómitos más esporádicos, sí son molestos, claro, pero no llegan a comprometer el estado general de salud de la paciente, ni causan estas alteraciones metabólicas severas. La HG sí lo hace. Para ponerlo un poco en perspectiva, afecta a entre un 0.3% y un 3% de las gestaciones. No es altísimo, pero tampoco despreciable. Suele empezar temprano, entre la quinta y sexta semana de embarazo. Tiene su pico de peor intensidad entre las semanas 8 y 12. Y afortunadamente,
en la mayoría de los casos, mejora bastante hacia las semanas 16 a 18. Pero ojo, no siempre es así. Para un 15-20%, los síntomas persisten hasta el tercer trimestre, e incluso hay un pequeño porcentaje, alrededor del 5%, que lo sufre hasta el final del embarazo. La tríada que hay que recordar para sospecharla es vómitos muy severos, pérdida de peso superior al 5% y esas señales de alarma como la cetonuria o el desequilibrio hidroelectrolítico. Entendido. Queda claro que es una condición mucho, mucho más seria. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué ocurre? Si la mayoría de las embarazadas tienen náuseas, pero solo un pequeño porcentaje desarrolla HG, ¿por qué? ¿Qué la desencadena? Esa es justamente la pregunta del millón. Y la respuesta, según lo que indican las fuentes, es que probablemente no hay una única causa. Es más bien una combinación de factores. Es multifactorial. La teoría que tiene más peso, la más aceptada, es la hormonal. Se ha visto una asociación bastante fuerte entre niveles muy elevados de ciertas hormonas del embarazo, como la gonadotropina coriónica humana, la famosa beta-HCG, la que detectan los test de embarazo, y también el estradiol. A mayores niveles, parece que mayor severidad de los síntomas. La progesterona también parece jugar un rol, porque puede hacer más lento el vaciamiento del estómago, y eso contribuye. O sea, como si fuera una respuesta hormonal exagerada del cuerpo. Algo así. Podría interpretarse de esa manera, sí, pero no es solo eso, ¿eh? Se exploran otras vías. Hay factores neurológicos que se investigan relacionados con la serotonina, desequilibrios metabólicos como un posible déficit de vitamina B6. También hay teorías inmunológicas que sugieren una reacción materna particular a la presencia del embarazo, e incluso se ha investigado una posible relación con una bacteria, la Helicobacter pylori. Una de las fuentes menciona un estudio que encontró una asociación significativa, aunque bueno, se necesita más investigación para decir que es una causa directa. Qué interesante eso del H. pylori, ¿no? Y más allá de estas posibles causas, ¿se sabe si hay factores que aumentan el riesgo de padecerla? O sea, ¿hay mujeres más propensas? Sí, totalmente. Se han identificado varios factores de riesgo que son bastante consistentes en los estudios. Por un lado, todo lo que implique una mayor masa placentaria. ¿Por qué? Porque más placenta usualmente significa más beta-HCG, y eso aumenta el riesgo de HG. Esto incluye, por ejemplo, los embarazos múltiples, los gemelares, y también una condición específica llamada enfermedad trofoblástica gestacional, como la mola hidatiforme, donde el tejido de la placenta crece de forma anormal. Luego están los factores más personales. Estar en el primer embarazo, lo que se llama nuliparidad, la obesidad previa al embarazo, ser adolescente y tener antecedentes de marearse fácil con el movimiento, la cinetosis o sufrir de migrañas. Curiosamente, esperar un feto de sexo femenino también se asocia con un mayor riesgo, posiblemente por diferencias hormonales, aunque no está del todo claro. Y por supuesto, los antecedentes pesan mucho. Haber tenido HG en un embarazo anterior aumenta muchísimo el riesgo, o que la madre o las hermanas de la paciente la hayan padecido. Hay un componente familiar ahí. Espera, mencionaste factores personales. ¿Hay algo más? Porque leí en las notas algo que me llamó la atención, sobre factores protectores. Suena raro. Sí. Es un hallazgo curioso, es verdad, reportado en algunas investigaciones, pero hay que tomarlo con muchísima cautela. Se observó estadísticamente una menor incidencia de HG en mujeres con anosmia, o sea, pérdida del olfato, y, lo que es más sorprendente y digamos contraintuitivo, en consumidoras de alcohol y tabaco. Pero aquí es crucial entender que esto es una asociación estadística encontrada en estudios. No es una recomendación, para nada, ni una explicación causal. Los efectos negativos del alcohol y el tabaco en el embarazo son devastadores y están súper demostrados. Así que este hallazgo probablemente se deba a otros factores que no se controlaron bien en esos estudios específicos, factores de confusión. Clarísimo. Importante recalcar eso sí. Volviendo a lo que sí sabemos que causa la HG, estos vómitos constantes, ¿qué le hacen exactamente al cuerpo por dentro? Mencionarte la deshidratación, la quema de grasas. Exacto. Los vómitos persistentes provocan toda una cascada de efectos. La pérdida de líquidos obviamente lleva a la deshidratación, y eso hace que la sangre se concentre más. Se puede ver un aumento del hematocrito en los análisis. La pérdida constante de ácido clorhídrico del estómago puede llevar a un desequilibrio en el pH de la sangre, llamado alcalosis metabólica.
Y como dijimos, la falta de ingesta, la inanición parcial, fuerza al cuerpo a usar las grasas como combustible, y eso genera las cetonas. Aquí es donde se pone realmente fascinante ver cómo reacciona la química del cuerpo, ¿no? ¿Qué se ve típicamente en los análisis de laboratorio de alguien con HG? Sí, es un cuadro bioquímico muy particular. Vemos varias alteraciones características. Los electrolitos, esas sales esenciales, suelen estar bajos. Es muy común la hipopotasemia, el potasio bajo, que puede afectar músculos, nervios, corazón. También la hiponatremia, sodio bajo, y la hipocloremia, cloro bajo. La función del hígado también puede alterarse. Ojo, entre un 15 y un 25% de las pacientes muestran elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas. Esto indica estrés o incluso daño en el hígado. De hecho, la HG puede ser una causa de fallo hepático agudo en el primer trimestre. Y también puede afectarse la coagulación. La falta de absorción de nutrientes, en particular la vitamina K, que es esencial para que la sangre coagule bien, bueno, puede llevar a un déficit. Esto se ve en pruebas como el tiempo de protrombina, el TP, que se alarga. Y hay un detalle interesante con la tiroides. A veces aparece un hipertiroidismo leve y transitorio, porque resulta que la hormona beta-HCG tiene una estructura química algo similar a la TSH, la hormona que estimula la tiroides. Entonces, cuando la beta-HCG está altísima, como en la HG, puede engañar, digamos, al receptor de TSH y activar un poco la tiroides de más. Generalmente esto se resuelve solo a medida que bajan los niveles de beta-HCG. ¡Wow! Es todo un desajuste metabólico. Con todo este panorama de alteraciones posibles, ¿cómo se llega al diagnóstico certero de hiperemesis gravídica? ¿Hay una prueba específica, un test? No hay una única prueba de sí o no. El diagnóstico es principalmente clínico. Se basa en la historia de la paciente, los síntomas que cuenta, esos vómitos severos, la pérdida de peso significativa, más del 5%, y la evidencia objetiva de las consecuencias, la cetonuria o el desequilibrio hidroelectrolítico en los análisis. Y es crucial, esto es muy importante, que sea un diagnóstico por exclusión. Exclusión. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que antes de decir, esto es HG, hay que asegurarse de que no sea otra condición la que esté causando esos vómitos tan severos. Hay que descartar otras posibilidades. Algunas guías mencionan escalas, como la escala PUVE, para intentar cuantificar la severidad de los síntomas, pero la base sigue siendo la clínica y, sobre todo, descartar otras causas. Ese punto de descartar otras causas suena clave, entonces. ¿Qué tipo de pruebas ayudan en ese proceso de descarte? Son fundamentales varias pruebas, sí. Un análisis de orina, básico para confirmar la cetonuria y ver signos de deshidratación. Análisis de sangre completos, para medir los electrolitos que mencionamos, ver la función de los riñones, la función del hígado, el perfil de coagulación, para tener una foto real del impacto en el cuerpo. Y una ecografía abdominal es absolutamente esencial. ¿Por qué tan esencial la ecografía? ¿Qué buscan ahí? Principalmente permite descartar dos condiciones que pueden simular o asociarse con una HG muy severa. Una es el embarazo múltiple, que ya dijimos, más placenta más beta-HCG. Y la otra, muy importante, es la mola hidatiforme, esa condición del tejido placentario anormal. La mola tiene una imagen ecográfica muy característica. A veces la describen como en tormenta de nieve y se asocia a niveles de beta-HCG altísimos, mucho más que en un embarazo normal o incluso con HG. También se pide un perfil tiroideo. ¿Para qué? Para distinguir ese hipertiroidismo transitorio que a veces causa la propia beta-HCG de una enfermedad tiroidea real preexistente que necesitaría un tratamiento diferente. Y, bueno, dependiendo de cada caso, pueden pedirse otras pruebas, un hemograma completo, grupo sanguíneo, medir los niveles exactos de beta-HCG cuantitativa o incluso enzimas del páncreas como amilasa y lipasa si hay sospecha de pancreatitis. Entiendo, es como un trabajo de detective para el médico, ¿no? Para asegurarse de que el diagnóstico sea el correcto. Mencionaste descartar otras cosas. ¿Cuáles son las principales condiciones que podrían confundirse con la HG? La lista es bastante amplia, por eso es tan importante el proceso de exclusión. Además de la mola y el embarazo múltiple que son causas obstétricas. Hay que pensar en problemas gastrointestinales, una gastroenteritis muy fuerte, por ejemplo, aunque usualmente la gastroenteritis da diarrea y fiebre, cosas que no son típicas de la HG pura.
También una inflamación de la vesícula biliar, la colicistitis, que suele dar un dolor muy específico en la parte alta derecha del abdomen y se ve en la ecografía. Pancreatitis, apendicitis, úlceras pépticas. Luego están las causas endocrinas. Una tirotoxicosis primaria, o sea, un hipertiroidismo no relacionado con la beta-CHG, o una cetoacidosis diabética en una paciente con diabetes. Causas urológicas como una infección de riñón, una pielonefritis, que también puede dar náuseas y vómitos, e incluso, aunque son más raras, causas neurológicas que provoquen vómitos, como tumores o aumento de la presión dentro del cráneo. Vaya, sí que hay que descartar bastante. Entonces, el cuadro clínico completo, los síntomas acompañantes y las pruebas complementarias son los que guían al médico para diferenciar. No es solo por los vómitos en sí. Exacto, totalmente. Cada una de esas condiciones tiene otras señales, otros síntomas asociados o hallazgos específicos en las pruebas de laboratorio o en la ecografía que ayudan a distinguirlas de la hiperémesis gravídica. Queda clarísimo que la HG no es un simple malestar pasajero. Y eso nos lleva directamente a las complicaciones. Si no se trata bien o a tiempo, ¿qué riesgos existen? Empecemos por la madre. Las complicaciones maternas pueden ser muy, muy serias. La más temida y que todo profesional de la salud debe tener siempre presente es la encefalopatía de Wernicke. Es un daño cerebral grave, causado por un déficit severo de tiamina, la vitamina B1. Esta vitamina se agota muy rápido con la malnutrición y los vómitos constantes de la HG. Y tiene una tríada clásica de síntomas que hay que reconocer. Primero, problemas en los ojos, visión doble, movimientos oculares anormales, nistagmo. Segundo, problemas de coordinación y equilibrio, lo que se llama ataxia, dificultad para caminar. Y tercero, confusión mental, alteraciones del estado de conciencia. Eso suena gravísimo. ¿Y se puede prevenir? Porque si es por falta de vitamina. Sí, afortunadamente se puede prevenir. Y la prevención es relativamente sencilla, pero absolutamente crucial. Consiste en administrar tiamina, vitamina B1, siempre antes de dar soluciones intravenosas que contengan glucosa, o sea, dextrosa. ¿Por qué esta regla de oro? Porque si le das azúcar primero a una persona que ya tiene las reservas de tiamina bajas, como en la HG, fuerzas al cuerpo a usar las últimas pizcas de esa vitamina para metabolizar el azúcar, y eso puede ser la gota que colma el vaso y desencadene la encefalopatía. Es una regla fundamental en el manejo hospitalario. Qué importante saber ese detalle. Realmente vital. ¿Hay otras complicaciones para la madre además de esta encefalopatía? Sí, lamentablemente sí. Los vómitos muy violentos y repetidos pueden causar desgarros en la unión del esófago y el estómago. Eso se llama síndrome de Mallory-Weiss y provoca vómitos con sangre, hematemesis. El déficit de vitamina K, que ya mencionamos antes por la mala absorción, puede causar problemas de coagulación. Esto aumenta el riesgo de sangrados, encías que sangran fácil, aparición de moretones, heces negras por sangre digerida, melenas. También puede haber daño en el hígado, como dijimos, o incluso una insuficiencia renal aguda, si la deshidratación es muy severa y prolongada. Y no podemos olvidar el impacto psicológico. La depresión y la ansiedad son muy comunes en mujeres con HG. Es una experiencia muy dura. Y el malestar constante, el aislamiento, la preocupación, todo eso pasa factura a nivel emocional. A veces es difícil saber qué fue primero, si la HG causó la depresión o si un estado ansioso previo pudo influir, pero la conexión está ahí. Un panorama realmente complicado para la madre, sí. ¿Y qué pasa con el bebé? ¿El feto también corre riesgo si la madre tiene HG? Definitivamente. Si conectamos todo esto con la visión completa del embarazo, una HG severa y mal controlada también tiene implicaciones fetales importantes. A corto plazo, se asocia claramente con un mayor riesgo de que el bebé nazca con bajo peso, también de que no crezca adecuadamente dentro del útero, lo que llamamos restricción del crecimiento intrauterino o RCIU, y de parto prematuro. Y además, las fuentes también apuntan a posibles asociaciones a largo plazo. Esto todavía requiere más estudio para confirmarlo bien, pero es algo que se está investigando. Se han reportado vínculos entre haber estado expuesto a una HEG materna severa y un mayor riesgo de ciertos trastornos del neurodesarrollo en los hijos. Se menciona el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o los TEA, trastornos del espectro autista. También se mencionan posibles alteraciones del sueño o mayor predisposición a trastornos de ansiedad en la vida posterior. Incluso un estudio sugirió una posible y muy llamativa asociación con cáncer testicular en hijos varones.
Pero esto realmente necesita mucha más confirmación antes de tomarlo como un hecho. Lo importante de todo esto es que subraya que el bienestar de la madre, su nutrición, su estado metabólico durante el embarazo, está íntimamente ligado al desarrollo saludable del feto, a corto y posiblemente a largo plazo. Esto refuerza muchísimo la necesidad de un manejo rápido, efectivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se decide que una paciente con estos síntomas necesita ser hospitalizada? ¿Cuáles son los criterios clave? Sí, los criterios para hospitalizar son bastante claros y se centran en la severidad de la situación y en si el manejo inicial ambulatorio ha fallado. Serían básicamente estos. 1. Si los vómitos no ceden, si son refractarios a pesar de haber probado medicamentos antieméticos de forma ambulatoria. 2. Si los análisis de sangre muestran alteraciones importantes, por ejemplo, desequilibrios del estado ácido-base, como la alcalosis que mencionamos, o alteraciones electrolíticas significativas, como un potasio muy bajo, una hipopotasemia severa. 3. Si la pérdida de peso supera ese umbral clave del 5% del peso previo, y además hay signos clínicos claros de deshidratación. El médico lo ve en la exploración: boca seca, piel que pierde elasticidad, mareos al levantarse. Y 4. En general, si los síntomas se prolongan mucho en el tiempo y están causando un deterioro nutricional progresivo, aunque no cumple estrictamente todos los otros puntos. Bien, una vez que la paciente ingresa al hospital, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué se hace? El manejo hospitalario tiene varios componentes, digamos, pilares. Primero, están las medidas generales. Es importante el reposo en un ambiente lo más tranquilo posible. A veces incluso se restringen las visitas para minimizar estímulos que puedan empeorar las náuseas. Inicialmente se suele indicar NPO, o sea, nada por vía oral, por unas 24-48 horas. Eso es para darle un descanso completo al sistema digestivo. Se lleva un control muy estricto de los líquidos que entran y salen, balance hídrico. Se pesa a la paciente todos los días para ver la evolución. Se repiten análisis de sangre y orina para monitorizar cómo responde al tratamiento. Y algo que no hay que olvidar es el apoyo psicológico. Es fundamental acompañar a la paciente en este proceso tan difícil. Entendido. Y en cuanto al tratamiento médico específico, ¿qué se administra? La piedra angular, lo primero y más importante es la fluidoterapia intravenosa. Hay que rehidratar y reponer todo lo que se ha perdido por los vómitos. Se administran sueros por vena, generalmente combinando suero fisiológico salino y suero glucosado con dextrosa, para reponer volumen y también dar algo de energía. Y aquí, insisto una vez más porque es vital, tiamina, la vitamina B1, por vía intravenosa antes de empezar a pasar los sueros que llevan glucosa, para prevenir la encefalopatía de Wernicke. También se suele añadir piridoxina, la vitamina B6 por vía intravenosa y a veces vitamina C. El objetivo es corregir la deshidratación. Una buena señal de que vamos por buen camino es que la paciente empiece a orinar adecuadamente, más de 1 litro al día, por ejemplo. Paralelamente a la hidratación, se corrigen los desequilibrios electrolíticos específicos que se hayan detectado en los análisis. Si el potasio está bajo, hay que reponerlo con mucho cuidado y monitorizando los niveles. Si el sodio está muy bajo, también hay que corregirlo, a veces con sueros especiales y siempre de forma lenta y controlada. Una vez que la paciente está más estable, bien hidratada, ya no tiene cetonas en la orina y empieza a tolerar de ver líquidos por boca sin vomitar, entonces se pueden ir retirando gradualmente los fluidos intravenosos. ¿Y los medicamentos para controlar los vómitos directamente? Los antieméticos. Sí, claro. Los antieméticos son la otra pata clave del tratamiento farmacológico y se usan de forma escalonada, como subiendo peldaños si la respuesta no es eficiente. La primera línea, lo primero que se suele probar, es la piridoxina, la vitamina B6, que a veces se combina con doxilamina. Si eso no alcanza, se pasa a la segunda línea. Aquí entran medicamentos como el dimenhidrinato, que es un antihistamínico, conocido por marcas comerciales para el mareo, o la metoclopramida, que actúa sobre la dopamina. Estos se pueden administrar por vía intravenosa en el hospital para un efecto más rápido y seguro. Y para los casos más difíciles, los que no responden a nada de lo anterior, los casos refractarios o muy severos, se pueden considerar otras opciones. Los corticoides, como la metilprednisolona, se pueden usar por un periodo corto, unos días, y luego ir bajando la dosis. O incluso, en situaciones muy seleccionadas y bajo estricto control, algunos antipsicóticos como la clorpromacina han mostrado utilidad. A veces se usa diazepam si hay mucha ansiedad asociada. Y un punto importante sobre los antieméticos. Hay uno muy potente, el ondansetrón.
pero las fuentes recalcan que su uso en el primer trimestre del embarazo está generalmente contraindicado, o, al menos, debe hacerse con mucha precaución. ¿Por qué? Porque se ha reportado una posible asociación con un ligero aumento del riesgo de defectos orofaciales en el bebé, como el labio leporino o paladar hendido. Así que se prefiere evitarlo en esa etapa crítica, si hay alternativas. Ahora, la paciente se estabiliza y puede irse a casa. ¿Cómo se maneja la situación para evitar recaídas? Porque imagino que el miedo a volver a sentirse así debe ser grande. Totalmente. El manejo ambulatorio, el seguimiento al alta, es crucial para consolidar la mejoría y prevenir recaídas. La dieta es fundamental aquí. Se recomiendan comidas pequeñas y frecuentes, lo que se llama dieta fraccionada. Cada 2 o 3 horas, poquita cantidad. Priorizar alimentos ricos en carbohidratos complejos como pan integral, arroz, pasta, y proteínas y que sean bajos en grasas, azúcares simples y condimentos fuertes o picantes. A menudo se toleran mejor los alimentos fríos o a temperatura ambiente y los sólidos que los líquidos, que pueden llenar más rápido y provocar náuseas. Y es vital que la paciente identifique y evite activamente los olores o sabores que sabe que le desencadenan las náuseas. A veces es el olor del café, de la comida frita, cada una tiene los suyos. ¿Y la medicación se mantiene en casa? Sí, es habitual que se mantengan los suplementos de vitamina B1 y B6 por vía oral, al menos durante un tiempo. Y se pueden continuar tomando antieméticos por boca, como el dimenhidrinato o la metoclopramida, generalmente un rato antes de las comidas, según sea necesario y siempre bajo indicación y supervisión médica. No automedicarse. El apoyo psicológico también debería continuar si es necesario. Pasar por una HG deja huella. Algunas fuentes mencionan también terapias complementarias que algunas personas encuentran útiles, como el jengibre, en dosis controladas y estandarizadas, no de cualquier manera. La acopresión, presión en ciertos puntos como la muñeca, o incluso la hipnoterapia, pero siempre como complemento y consultando antes al equipo médico. Bien, creo que hemos cubierto muchísimo terreno, desde qué es hasta cómo se maneja. Si tuviéramos que resumir, para que quede bien claro, ¿qué es lo esencial que debemos llevarnos sobre la hiperémesis gravídica? Yo diría que lo esencial es entender, primero, que la HG no es una exageración, no son solo náuseas. Es una complicación seria del embarazo, cualitativamente diferente de las náuseas comunes. Segundo, que su origen es complejo, probablemente una mezcla de factores hormonales, metabólicos, genéticos e individuales. No hay una única culpa. Tercero, que el diagnóstico requiere una evaluación médica cuidadosa para descartar otras enfermedades que pueden dar síntomas parecidos. No se puede asumir que cualquier vómito en el embarazo es HG. Y cuarto, que el manejo debe ser proactivo y escalonado, priorizando la hidratación, la reposición de nutrientes, especialmente tiamina, y el control efectivo de los síntomas para prevenir las complicaciones graves que hemos visto, tanto para la salud de la madre como para el desarrollo adecuado del feto. ¿Y cuál es el pronóstico generalmente? ¿Se recuperan bien? Con un diagnóstico temprano y un manejo adecuado y oportuno, el pronóstico para la madre suele ser bueno. La mayoría se recupera completamente, aunque la recuperación puede ser lenta y el impacto emocional, como decíamos, puede ser significativo y durar un tiempo. La nutrición adecuada es clave. En los casos más extremos puede ser necesario recurrir a nutrición por sonda, enteral, o incluso directamente por vena, parenteral por un tiempo. Para el feto, aunque la gran mayoría de los embarazos complicados con GHG son bien manejados, evolucionan favorablemente, no hay que olvidar esos riesgos aumentados de bajo peso al nacer, crecimiento restringido, prematurez, y las posibles asociaciones a largo plazo con el neurodesarrollo, aunque necesiten más estudio, nos recuerdan por qué es tan importante tomarse la GH en serio y tratarla eficazmente. El objetivo es minimizar cualquier impacto negativo. Para cerrar, me queda una reflexión dando vueltas después de todo lo que hablamos. Las fuentes apuntan a esta comunicación bioquímica tan intensa, casi como un diálogo a veces conflictivo entre la placenta, con su altísima producción de beta-HCG, y el cuerpo materno que reacciona. Y a la vez, vemos posibles ecos de esa, digamos, lucha temprana en el desarrollo a largo plazo del bebé. Me pregunto, ¿qué secretos nos desvelará la investigación futura sobre esta relación tan compleja, tan íntima y a veces tan difícil entre madre, placenta y feto en estos embarazos marcados por la hiperémesis? Es algo en qué pensar, ¿no? Sin duda. Es una excelente pregunta para finalizar.
nos recuerda que aún hay mucho por entender en la biología del embarazo. Agradecemos mucho a quienes nos escuchan por habernos acompañado en este análisis detallado de la hiperémesis gravídica. Esperamos que haya sido útil.